Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 13, Ciclo Ordinario Virtual 2019-1. Bien, vamos con las ideologías del siglo XIX. Y cuando hablamos de las ideologías del siglo XIX tenemos que ver el contexto en el que nos encontramos. Nos encontramos posteriores a la Revolución Francesa y en el momento del nacimiento de la formación de los estados después de los procesos de liberación. Eso quiere decir después de la Revolución Francesa. Ahora, después de esto hay que ver qué tipo de gobierno vamos a implantar. En el caso de los modelos nuevos, tenemos el primero, que es el liberalismo, que un poco ya lo hemos visto cuando vimos la Revolución Francesa, pero vamos a repasar un poquito más. Y vamos a ver que el liberalismo propone la libertad individual, o sea, quiere decir que cada persona es un ciudadano, cada persona es un ente individual y por lo tanto es una ficha irreemplazable. Eso quiere decir que ya no estamos hablando del estamento pueblo, sino estamos hablando de la persona. Por otro lado está la defensa del liberalismo, es decir, la defensa de la no intromisión del Estado en los asuntos directamente personales, ¿verdad? O sea, el Estado ya no va a intervenir controlando los medios de comunicación, controlando la opinión, ni controlando las personas. Y en el aspecto económico también es básicamente librecambista, ¿no? En el caso del principio político, se va a buscar la soberanía popular, es decir, hacer respetar el poder del pueblo de elegir y ser elegido, la división de los poderes del Estado también, ¿verdad? Porque la idea es que no se centralice todo el poder en una sola persona, y el respeto por la propiedad privada. Eso quiere decir que el Estado no es dueño de todo como en el absolutismo. En el absolutismo el rey era dueño de los medios de producción, dueño de la tierra, dueño de todo. Pero aquí no, aquí cada persona lucha por sus ideales, lucha por sus sueños, tiene su propia propiedad privada y ellos son los que determinan qué va a pasar con eso, si los van a vender, si los van a usufructuar, si los van a explotar. Eso depende propiamente de ellos sin la intervención del Estado. Por otro lado está el nacionalismo. El nacionalismo es ese sistema por el cual se propone el elemento de la pertenencia a un espacio. Puede ser un espacio territorial o puede ser simplemente un espacio social, ¿no es cierto? Porque tú ya sabes que en el nacionalismo no necesariamente estamos sujetos al territorio. Pueden haber naciones que inclusive no se encuentran dentro de un mismo territorio en común, por ejemplo los judíos. En el caso del nacionalismo se busca ser unidos por un vínculo de raza, lengua, historia y tradiciones en común. Puede ser también religión, ¿no? Como el caso que te hemos comentado. La historia es muy importante porque básicamente la historia es la que los une a todos sin que estos puedan hacer algo por evitarlo, porque tú no puedes cambiar tu pasado. Por lo tanto, la historia es el elemento más importante del nacionalismo. En cuanto el motor del nacionalismo, ese es el romanticismo, recordando siempre que el romanticismo, nacido en Alemania e impulsado por Otto von Rank, es este pensamiento por el cual lo más importante es el terruño, lo más importante es la tierra, la patria, esa idea entonces de desarrollar un amor por lo que uno considera su pertenencia, el lugar donde ha nacido, y darlo todo por el terreno o el territorio y sus habitantes, por supuesto. Es el caso en el Perú, lo vemos palpablemente, el caso de Francisco Bolognesi, que sabiendo que iba a perder durante la Guerra del Pacífico y que casi todas las cartas estaban echadas, decidió luchar hasta el final, hasta quemar el último cartucho por el territorio peruano, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no? La idea es darlo todo y por el todo en relación a tu nación. Bien, y por otro lado está el conservadurismo, que es la defensa del status quo. Eso quiere decir que es la defensa y mantenimiento del sistema absolutista de los monarcas o de los reyes, como lo habíamos visto en la edad moderna, en donde los reyes al final lo eran todo, y la aparición del regalismo, en donde el poder del rey estaba sobre el poder de todos. Aquí es lo que se va a primar. El conservadurismo entonces buscaba mantener el sistema de los reyes, ¿no? Y por otro lado también los privilegios de la iglesia, que tú ya sabes que siempre va de la mano con el poder el poder político, ¿no? El poder político y el poder de la iglesia son uno solo. Bien. Por otro lado está el socialismo, y en el caso del socialismo aparece el socialismo utópico y el científico, ambos con la idea
de un gobierno del pueblo y para el pueblo, ¿no es cierto? En el caso del socialismo utópico, el reemplazo, lo principal es buscar el reemplazo de la propiedad privada por una colectiva, porque aquí se supone que todos somos iguales y como todos somos iguales tenemos derecho a lo mismo, que en versión natural, ¿no es cierto?, habría sido la naturaleza sin propiedad privada. Una vez que este elemento sale, a todos nos correspondería lo mismo y las tareas para desarrollarlo también. Y por otro lado, el socialismo científico busca el capitalismo, busca poner al capitalismo como una fase de la historia. Eso quiere decir que la historia tiene fases que terminarían con el comunismo, ¿no es cierto?, que es la fase máxima del socialismo. Y entonces tendríamos, por ejemplo, que después del capitalismo debería venir la dictadura del proletariado como un partido único, que es la fase socialista, y donde se eliminaría la propiedad privada con el objetivo de crear una sociedad sin clases, que es la fase comunista, ¿no es cierto? Es decir, que en el socialismo científico propuesto por Karl Marx, la idea es que se suba como si fuera una escalera del peldaño menos favorecedor para el pueblo hasta el más favorecedor, que sería un gobierno del pueblo y para el pueblo con total desarrollo de libertad y sin propiedad privada. Y finalmente el anarquismo, que es esta idea de supresión del Estado. Se supone que el anarquista concibe que el ser humano nació libre y así como nació libre debe mantenerse sin ninguna institución que lo domine, por ejemplo, sin la Iglesia Católica, sin el Estado, sin el ejército. Nadie debe decir lo que él debe hacer. Ahora, el problema del anarquismo, como varios otros problemas que hay en estos modelos del siglo XIX, es que en general no tenemos una viabilidad para el desarrollo de estos modelos, ¿no? Porque tú sabes que en realidad no es viable que creamos que el Estado va a desaparecer, porque finalmente siempre está sobre nosotros. Es más, hasta cuando queremos comprar una galleta, queremos comprar una gaseosa, el Estado está sobre los impuestos con nosotros. Entonces nosotros no podemos salirnos de eso, salvo que demos un golpe de Estado, saquemos al gobierno, eliminemos a la Iglesia y eliminemos el ejército, que sabemos que esos tres elementos que forman parte del Estado moderno no se pueden eliminar tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, busca una sociedad de autogestión, es decir, que nosotros mismos produzcamos nuestros alimentos, etcétera, etcétera. Y la supresión del Estado, ¿qué diferencia con el socialismo? En que en el socialismo sí hay un Estado que está representado en el fin último del comunismo por un partido, que es el Partido Comunista. En cambio, en el caso del anarquismo no hay ninguna forma de Estado, todos pueden hacer lo que quieran y son enteramente naturales, ¿no? Bien, ahora nos vamos rápidamente con las revoluciones liberales del siglo XIX. Bien, vamos con las revoluciones liberales del siglo XIX. Una de las cosas que tenemos que notar en estas revoluciones liberales del XIX es preguntarnos por qué tenemos este panorama. Y es muy sencillo, hay que regresar un poquito al periodo final de la Revolución Francesa, que es el Imperio Napoleónico, cuando sale Napoleón y él es cerrado a la isla de Elba. Empieza un proceso de retroceso, entre comillas, llamado restauración. La restauración buscaba regresar al antiguo régimen y tenía dos instituciones: la Santa Alianza y el Congreso de Viena. En el Congreso de Viena se estipulaba el regreso de los reyes absolutos al gobierno y también la nueva configuración política de los territorios europeos. Entonces, en este contexto es que los reyes han regresado al gobierno y al regresar al gobierno, entonces tenemos que han intentado poco a poco retomar todo su poder. Ese es el caso de Carlos X. Carlos X, por ejemplo, es el que es golpeado por la Revolución del 30, que tiene como causa la censura de la prensa porque Carlos había puesto finiquito a la libertad de expresión. La gente no podía decir lo que quería, estaba prohibida, empiezan a aperturarse leyes en contra de la libertad. La limitación del derecho al voto. Es muy importante el derecho al voto porque él creía que solo algunos con muchos recursos podían disponer del voto, y esto prácticamente se acercaba cada vez más a un sistema estamental o de privilegios que habíamos visto en la Edad Moderna.
Por otro lado, también está el intento de regresar al absolutismo completamente, o sea, porque él todavía está restringido por algunos sectores como los burgueses que están mirando lo que está haciendo pero que no pueden intervenir. Entonces, él lo que está intentando es regresar al absolutismo y eso es lo que no se quiere, por eso es que aparece la revolución de 1830, en donde los burgueses, la alta burguesía francesa, va a derrocarlo y va a poner un nuevo gobernante que sea alguien más fácil de manipular por ellos y que gobierne con una constitución, que es el famoso rey burgués Felipe I, ¿verdad? Bien, ahora, por otro lado, también, recuerda, por otro lado, Felipe va a llegar al trono. El único problema es que al principio está controlado por la burguesía, pero poco a poco va llevando también, va empezando a tener un poco más de poder, y este poder entonces va a hacer estallar otra revolución en el 48, 18 años después, a través de algunas causas como por ejemplo la prohibición de los banquetes. Felipe sabía perfectamente que los burgueses, había algunas cosas que no le gustaba de su gobierno, ¿no? Sobre todo que ya estaban viendo que su perfil era un poco más absolutista y que poco a poco quería dejar de lado la constitución, y es por eso que se reunían para revisar algunos asuntos que él estaba desarrollando, como por ejemplo la reforma electoral, ¿no? Él quería, igual que Carlos X, que solamente unos cuantos pudieran votar y que sean hombres y que solamente con algunos derechos, ¿no es cierto?, que sea una cúpula, un grupo pequeño, y eso era lo que no le gustaba a la burguesía en general, porque sí es cierto que a la alta burguesía le convenía, pero a la baja burguesía, aquellos que estaban más pegados al pueblo, no les convenía, y digamos que es la gran masa que mantiene económicamente el sistema o el circuito económico en Francia. Así que ellos van a tratar de conspirar en contra de él dentro de las reuniones sociales que tenían, llamados banquetes. Él va a eliminar los banquetes para que no se puedan reunir, y esto provoca el estallido de la revolución en el año 48. Bien, entonces, en consecuencias, la burguesía toma cartas en el asunto y saca a Felipe del gobierno, eliminando así por completo a esta monarquía constitucional, ¿no es cierto?, que se había formado por parte de ellos para poder darle una respuesta al gobierno, y finalmente se instala la Segunda República Francesa, ¿no es cierto? Esta Segunda República Francesa es la segunda, recuerda, porque la primera la vamos a ver en la Revolución Francesa durante el gobierno de Maximilien de Robespierre, que con él comienza. Pero en esa Segunda República Francesa lo que ocurre es que van a haber grandes cambios. Ya no queremos un monarca ni absoluto ni constitucional, no queremos nada de eso. Queremos un gobierno representativo y que sea elegido por el pueblo. Este gobierno elegido por el pueblo se va a desarrollar al llamar elecciones, pero las elecciones, recuerda que no son para todos, solamente pueden votar los hombres. Por eso es que hablamos del voto masculino universal. A través del voto masculino universal, los hombres votan, y al votar, entonces eligen a Luis Bonaparte. Este Luis Bonaparte va a ser elegido presidente de Francia en la Segunda República, pero poco a poco también va a ir acumulando poder y poder y poder y más poderes más, va a eliminar la división de los poderes del Estado, y él mismo se va a autoproclamar emperador, que él va a ser el famoso Napoleón III, que lleve a cabo el desarrollo del imperialismo. Y de todas las revoluciones del 30 y del 48, lo que te quiero decir es que la consecuencia, y la principal consecuencia, es el imperialismo, ese sistema por el cual tanto Napoleón III como Otto von der Bismarck, en el caso de Alemania, y en el caso de Inglaterra, la reina Victoria, que la vamos a ver en un momento, van a estar en una lucha, en una pugna por llevar a cabo la expansión de sus dominios y sus territorios. Bien, hemos visto lo que está pasando en Francia, pero vamos a dejar un ratito a Francia de lado y nos vamos rápidamente a Inglaterra. ¿Qué está ocurriendo en el otro polo industrial y de libertad que hemos visto durante este siglo XIX? Bueno, Inglaterra se está llevando la segunda etapa del proceso de industrialización, con expansión del trabajo mecanizado, llamado Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial es mucho más rápida, recontra más intensa que la primera, porque recuerde que aquí las fuentes de energía son más desarrolladas, como la electricidad y el petróleo. Entonces esto hace que rápidamente se puedan mover las máquinas. Al poderse mover las máquinas rápidamente, entonces se bota rápidamente el producto, y esto necesita varias cosas. Las 3 M las he llamado yo: el mercado, la materia prima y la mano de obra, ¿no? Entonces esas 3 M's
son necesarias para el desarrollo de la primera revolución industrial, lo cual va a desencadenar en una necesidad por la búsqueda de estos elementos en todo el mundo. Y ahí van a aparecer también los imperialismos conjugados con el elemento que habíamos visto en Francia también. En las potencias, nuevas potencias, ya no va a ser Inglaterra, lo van a desplazar, ¿no es cierto? Inglaterra va a comenzar con este segundo impulso de la revolución industrial, pero va a ser Estados Unidos el que pueda desarrollarlo con mayor celeridad, porque recuerda que tenía mayor capital. Entonces tienes Estados Unidos, a Japón, y por el lado europeo a Alemania, que se va a convertir en el gran monstruo del acero. Otra cosa que debes recordar también es que la primera revolución industrial es básicamente textil y que la segunda es básicamente del acero. Por lo tanto, aquellos que produzcan con más facilidad las armas van a ser los que dominen el mercado. En características, se origina en Estados Unidos en 1850 de manera formal, y dos fuentes de energía importantes, como te los había comentado, el petróleo y la electricidad. Hay un desarrollo científico bien importante, es esto, no solamente hay que desarrollar la ciencia para crear productos, sino también hay que desarrollar la ciencia para crear industria. Es muy importante ver cómo se van a diversificar los productos y cómo va a crecer, por ejemplo, la industria farmacéutica a partir de la ciencia aplicada a la industria. Cada vez salvar más vidas y evitar que las pestes y que las epidemias comiencen a avanzar. La hegemonía de Estados Unidos y Alemania, por supuesto, que, oh sorpresa, van a ser también los dos polos que desarrollen en la Primera Guerra Mundial, y la producción en cadena de montaje, también llamada el Fordismo. ¿No? ¿Qué significa esto? Henry Ford, que es el principal desarrollador del producto uno de los productos más importantes de la segunda revolución industrial, que es el automóvil, va a decidir abaratar los costos para subir la ganancia en la producción. ¿Y cómo lo hago? Ya no necesito, por ejemplo, ponerme en la perspectiva de crear un carro completo para venderlo, porque eso me demora mucho tiempo. ¿Cuánta mano de obra me demora? Demasiada. ¿Cuánto dinero me toma? Demasiado. Entonces lo que yo tengo que hacer es utilizar los medios de producción de terceros, ¿no es cierto? Y ensamblar solamente. Por ejemplo, si yo quiero hacer un automóvil, antes me demoraba 5 meses en hacer uno porque todo el mundo metía la mano para hacerlo, pero ahora con el Fordismo, que es este sistema en cadena de montajes, Henry Ford trae, por ejemplo, al tapicero. Tapicero, hazme los asientos. Cauchero, hazme las llantas. Tú hazme el chasis. Tú hazme la caja de cambios. Entonces, lo único que hace él, que por ejemplo, el llantero le hace las llantas en una semana y le cobra un porcentaje determinado. El tapicero hace sus asientos en una semana también y le cobra un porcentaje, y así todos más o menos en el mismo rango de tiempo se dedican a hacer las partes del carro y luego él simplemente las une. Con eso ha abaratado los costos porque cada quien ha cobrado solamente por el trabajo que ha hecho y además tiene un producto finalizado. Y segundo, que necesita menos gente para la cadena de montaje porque las máquinas van a reemplazar a las personas. Entonces esto quiere decir que en vez de que un carro salga en 5 meses, va a salir en 1 o 2 semanas a lo mucho, y por lo tanto van a poder hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 carros en el mismo tiempo, y esto por supuesto le va a permitir vender más. Ahora, el único problema de eso es que hay que conquistar nuevos mercados para que esto pueda ser efectivo. En cuanto a las principales industrias, está la principal industria que es la eléctrica, en donde está la General Electric, ¿no es cierto?, que nos va a permitir el desarrollo de fábricas como la General Electric de JP Morgan, y el desarrollo del episodio de la Guerra de las Corrientes, que es la pelea entre Estados Unidos e Inglaterra por las caídas de agua que van a generar las fuentes de energía que luego van a mover las industrias. También en la industria petrolera, con el desarrollo de los derivados como la gasolina, muy importante sobre todo para el sistema automotor, y sobresale por supuesto la organización Rockefeller. Recuerda que John Rockefeller va a ser dueño de la Standard Oil Company, la New Jersey Oil Company y la International Petroleum Company, que va a llegar al Perú y que es la que tú más vas a conocer. En la industria farmacéutica, las vacunas como la vacuna Jenner, que es la más importante de todas, y los laboratorios como Bayern. Tú ya sabes, si es Bayern, es bueno. Los Bayern van a ser un boom durante la Primera Guerra Mundial porque ellos van a desarrollar algunos antídotos y tratamientos para enfermedades que van a arrasar, como por ejemplo la pediculosis o por ejemplo enfermedades que en general estén relacionadas a los parásitos externos como los piojos. En el caso de la industria automovilística lo habíamos visto con el Fordismo, ¿no es cierto? Y
el sistema de cadena de montaje, y en el caso de la industria del acero, con el convertidor Bressener, y por supuesto el desarrollo de Alemania a todo galope, que por eso se va a sentir segura y va a llevar a una primera guerra mundial. En consecuencias, aparecen los monopolios industriales porque aparece una necesidad de expandirse, monopolios comerciales como el cartel, el holding, el trust. La idea es que las empresas se conviertan cada vez en espacios más seguros, en espacios más sólidos, y por eso se tienen que juntar. Tú me preguntarás, profesora, pero los monopolios son de la edad moderna. Sí, pero esos son monopolios modernos, nuevos, que van a permitir no necesariamente el aumento del poder del rey, sino van a permitir el aumento del poder de las empresas, que son individuos particulares que buscan enriquecerse ellos mismos, ¿no? Y el gran pánico de 1873, se produce, pero demasiado. Es el problema de la sobreproducción. Produces demasiado y no tienes dónde vender, te vas a quedar con toda la mercadería, y por supuesto eso va a crear una crisis económica. Esa crisis económica la llamamos el gran pánico de 1873, en donde Estados Unidos es el protagonista. Es más, el crack del 29 no es el primer gran problema económico que tienen, el primer gran problema que tienen es el gran pánico. Y por supuesto la búsqueda de las 3 M's, como te lo he venido comentando hasta el momento. Una de las consecuencias a las que nos habíamos referido en los temas anteriores era la aparición del imperialismo. Profe, ¿cuáles son los 2 grandes elementos que permiten el imperialismo? Bueno, la segunda revolución industrial, porque necesita mano de obra, mercado y materia prima, hay que salir a buscarlos y hay que colonizar. La segunda colonización se llama imperialismo, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, las revoluciones liberales del 30 y del 48, porque con esto se crea en Francia un imperio que es el famoso imperio de Napoleón III. Entonces, vamos a recapitular un poco. En Francia tenemos a Napoleón III, en Alemania tenemos a Otto von der Bismarck, y en Inglaterra tenemos a la reina Victoria. Los 3 quieren expandirse porque no solamente están en un periodo de auge, sino también están inmersos todos en la segunda revolución industrial. Entonces, como causas aparece la sobreproducción de la segunda revolución industrial, que nos obliga a salir de nuestra zona de confort, la búsqueda de las 3 M's, la sobrepoblación europea. Y la gente siempre pregunta, profesora, ¿por qué hay una sobrepoblación europea? Por varias cosas. Primero, porque hace varios años, casi una decena de años, no hay guerras y por lo tanto no ha podido descender la tasa demográfica. Punto número 2 es que ahora ya la gente no se muere tan rápido como antes, porque antes aparecía una epidemia, aparecía una enfermedad y la gente moría. Pero ahora, en realidad, el adelanto de la ciencia y de la industria ha hecho que tengamos una mayor población, no porque haya más personas que nazcan, sino porque hay menos personas que mueren. Y por supuesto la búsqueda del prestigio internacional. ¿Qué significa esto? Significa que todos quieren ser el grande del mundo. Es más, Inglaterra en la segunda revolución industrial ha perdido su posición y ahora tienes a Estados Unidos, Japón y Alemania en esa búsqueda, pero Inglaterra no se quiere quedar atrás y también está en la competencia. El único problema es que no todas pueden ser una potencia, ¿verdad? Va a haber en el camino una diferenciación entre ellas. En cuanto a las características está la formación de los grandes imperios, te los he venido comentando, Alemania, Francia, que se está manteniendo, Inglaterra, que casi se está queriendo soltar, y por supuesto el grande de los grandes, Estados Unidos, ¿no? Las exportaciones de capitales europeos, la exportación de los capitales europeos también es muy importante porque Alemania va a comenzar a expandirse muy rápido y esto lo va a llevar también a una posición muy privilegiada en este periodo. Y el surgimiento de multinacionales, empresas como Coca-Cola, por ejemplo, de Estados Unidos, o empresas que van a vender sus productos en otros continentes, ¿verdad? Y que van a poner sus franquicias en otros lugares que los va a hacer crecer económicamente. En consecuencia, y en el sistema ideológico, sin olvidarnos, por supuesto, de la exaltación nacionalista. Cada quien dice, yo soy lo máximo, yo soy lo mejor, yo tengo que gobernar, yo tengo que ser el que se expanda, yo tengo que ser el industrial. El sistema eurocéntrico. Para ellos, en este periodo, en la segunda mitad del 19, se supone que todo lo blanco es lo mejor, como la idea del determinismo social, ¿no es cierto? Que se supone que la especie humana tiene 3 estadios. Están los salvajes, los bárbaros y los civilizados. ¿Quiénes son los civilizados? Aquellos que tienen industria, porque ellos han llegado a la cúspide más importante del desarrollo.
Los salvajes son aquellos que no tienen ni siquiera la formación de un Estado, como por ejemplo puedes ver en algunos espacios africanos o asiáticos. Y los bárbaros son aquellos que conocen de alguna manera la industria, pero todavía no han entrado en ella completamente, como por ejemplo el Perú. El Perú conoce la industria porque él es un exportador de materias primas, pero él no está al liderazgo de la industria, por eso él está a medio camino y es un bárbaro. Después de haber dicho todo esto, de buscar mercado, materia prima, mano de obra, creerme lo mejor porque soy mejor que tú, es más, por eso te voy a colonizar, esa es mi justificación, te voy a colonizar porque yo sí soy civilizado, porque yo sí sé lo que hago. África, Asia, vengan un ratito, yo les voy a enseñar cómo es que se trabaja y para eso hay que pagar derecho de piso. 24 horas y 7 días a la semana es lo mínimo que debes trabajar para mí, no para que yo te explote, sino para que tú aprendas cómo se hace y luego lo repliques. En realidad es una cuestión como una colonización nueva, porque recuerda tú que eso también había pasado en el siglo XVI, cuando España decía que ellos eran los civilizados porque eran evangelizados y que te venían supuestamente a evangelizar y no a quitarte tu mano de obra. Bueno, más o menos eso está pasando aquí ahora, solamente que la justificación es la civilización por la industria, ¿cierto? Entonces es ahí donde Inglaterra se hace de muchos territorios en África, de muchos territorios en Asia. Lo mismo le pasa a Francia, pero no tanto así le pasa a Alemania, porque Alemania solo llega a tener una sola colonia en el África, que es Camerún, ¿no es cierto? Y por eso comienzan los conflictos, porque las potencias están comenzando a desarrollarse, pero Alemania está quedando muy relegada porque el reparto de las colonias es desproporcionado. En la conferencia de Berlín es donde se reparte el África, y en esa repartición a Inglaterra le toca un gran cúmulo, a Francia le toca otro gran cúmulo y a Alemania no le toca casi nada. Es por eso que Alemania dice, bueno, yo ya no quiero ninguna colonia, yo ya no quiero ser dueño de un pedacito del mundo, yo quiero ser dueño de todo el mundo. Y es por eso que comienza la Primera Guerra Mundial, por la rivalidad que existe entre las potencias industriales colonialistas. Vamos con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial también es como una cadena, ¿no es cierto? Está jalando algo. ¿Y de qué está jalando? La búsqueda de las 3 M's, nunca te olvides: mercado, materia prima y mano de obra. Esta pelea por ver con quién se queda con la parte más importante del mundo, o todo el mundo, es lo que desencadena la Primera Guerra Mundial. Alemania sabe perfectamente que para llevar a cabo la Primera Guerra Mundial le basta poco tiempo, porque no tiene un ejército muy desarrollado, tiene pocas colonias, por lo tanto los que tienen más colonias tienen más ejército, más tropa. Alemania no la tiene, pero tiene un elemento importantísimo. Uno, dinero, capital, y lo otro, armas, porque recuerda que ella es la grande del acero, ella es la que vende armas. Inclusive antes de la Primera Guerra Mundial, y como antecedente debo comentarte que hay un periodo conocido como la Belle Époque, y también otro periodo conocido como la Paz Armada. ¿Qué significan estos dos? La Belle Époque es el periodo en donde, por haber colonizado en el imperialismo, las potencias como Estados Unidos, Alemania, Francia, en algún momento también Inglaterra, van a comenzar a tener dinero, más dinero y más dinero, y esto va a hacer que ellos comiencen a desarrollar un sistema en donde van a, entre comillas, o no entre comillas, en realidad van a embellecer sus espacios, tratando de ser visualmente mejor que el otro. Entonces la Belle Époque es una época de bonanza, una época de embellecimiento, una época de desarrollo, ¿no es cierto?, urbano en esos espacios. Pero también, ¿no es cierto?, pero también estamos frente a un periodo en donde cada quien ve que está adelantándose, cada quien ve que está avanzando y está mirando con desconfianza a sus costados, porque mientras que uno va desarrollándose, es lógico pensar que tus potenciales enemigos quieran golpearte, ¿no es cierto? Y es por eso que van a comprar armas. Con ese dinero que han producido en Asia y en el África, van a comprar armas, muchas armas para el momento en que llegue la guerra. ¿Y quiénes venden las armas? Alemania y Estados Unidos. Quiere decir que de ahí ellos han sacado la gran cantidad de dinero, capitales que tienen ahora para invertir en la Primera Guerra Mundial. Alemania, por eso es que tenía la gran confianza de que si hacía la Primera Guerra Mundial, entonces todo le iba a ir bien. Siempre y cuando la guerra fuera una guerra relámpago, ¿no es cierto?, y sin avisar a nadie, obviamente, Alemania podía ganar la Primera Guerra Mundial, cortarle la venta de armas a las demás potencias europeas y quedarse con todo. Pero esto va a tener algunos traspiés, ¿bien? En el caso de los antecedentes está la exaltación nacionalista de cada uno de ellos, como le decía, ser mejor, cada vez mejor, el problema balcánico con
la zona de Turquía, y recuerda que el problema balcánico tiene que ver con el petróleo, ya que muchos quieren apoderarse de esa zona, sobre todo Alemania quiere apoderarse de la zona para poder extraer la fuente de energía y tener una industria más desarrollada que Estados Unidos y por supuesto ser el amo y señor de todo el mundo. En el aspecto de las causas están las rivalidades entre las potencias industriales, te lo acabo de comentar ampliamente, y en el pretexto, por supuesto, el magnicidio de Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando, que va a ser asesinado, ¿cierto? Y por esto es que supuestamente estalla la Primera Guerra Mundial. Vámonos rápidamente con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Y para 1914, la Primera Guerra Mundial comienza en el frente occidental. Si esta es Europa y esta es Alemania, de Alemania hacia este lado, que sería para mí mi lado derecho, ¿no es cierto?, está Alemania Oriental, en donde el enemigo más fuerte es Rusia. Y hacia el lado izquierdo, hacia mi lado izquierdo, ¿no es cierto?, está Alemania Occidental, en donde están Francia, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando nos refiramos a Alemania Occidental, vamos a ver ahí que están los países de Francia, Inglaterra y después del mar, Estados Unidos. Bien, en el frente occidental entonces Alemania de manera rauda invade ¿qué cosa? Invade Bélgica, y al invadir Bélgica, que es un territorio neutral porque ellos no iban a entrar a la guerra, entran rápidamente a Francia. Ahora, al invadir Francia, los franceses van a pedir ayuda a Inglaterra y van a derrotar por primera vez en la batalla de Marne a Alemania, lo van a neutralizar, ¿verdad? Pero todavía siguen en ese frente. En el caso del frente oriental, ¿no? Rusia va a ser derrotada en Lagos Masurianos y Tannenberg, ¿no? Creando una crisis que lo va a llevar en el conflicto hasta 1917, porque con eso van a cambiar las cosas en este año. Luego está la guerra de posiciones del año 15 al año 16, en donde aparece el frente marítimo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es el frente marítimo, profe? El que está antepuesto por el mar, o sea, el frente de los Estados Unidos. En el frente de los Estados Unidos, ¿qué ha pasado? Alemania está en una disyuntiva de por qué Francia sigue manteniéndose en la guerra. ¿Por qué Francia no ha perdido la guerra? Y es porque se va dando cuenta que Inglaterra lo está ayudando, sí, pero Inglaterra también está mal económicamente. ¿Qué ha pasado? Recuerda que Inglaterra ya no es la potencia que era antes. ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo está manteniendo? Ahí debe haber algún elemento, gato encerrado. Y se dan cuenta que el que está manteniendo la guerra es los Estados Unidos. Estados Unidos está dando armas, está vendiendo armas. Es más, hay embarcaciones completas que están llegando a Inglaterra y de Inglaterra están bajando a Francia. Entonces, Alemania decide atacar directamente a los Estados Unidos para atacar el centro del problema, y los Estados Unidos, indignadísimos, sale a decir que cómo era posible que Alemania lo golpeara de esa manera, porque Alemania golpea en esta guerra, en ese frente marítimo, golpea con submarinos, y los submarinos para la época son un tipo de arma que no era común. Entonces los Estados Unidos se desespera porque era como pelear con un fantasma igualmente. O sea, ¿dónde están? ¿Por dónde salen los ataques, no? Y es por eso que, indignadísimo, Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, pero con una ventaja, y la ventaja es que Estados Unidos tiene capital fresco, gente fresca, tiene soldados. En cambio Alemania ya ha venido desgastada porque está aguantando en el frente occidental con Francia, y por supuesto también está peleando en el frente oriental con Rusia. Entonces está muy mal, digamos, militarmente hablando. En el frente occidental, ¿no?, que sería el frente de Francia e Inglaterra, está la guerra de trincheras. Esto terminó por lapidar a Alemania. Tú sabes que yo te he dicho desde el principio que Alemania no puede hacer una guerra de mucho tiempo porque no le alcanzan los recursos para eso. Y es por eso que Alemania prácticamente cae, ¿no? Esta guerra de trincheras va desde el Mar del Norte hasta Suiza, ¿no? Toda esa franja. Y como resultados, en la batalla de Verdún, Francia detiene la ofensiva de los alemanes, o sea, los aguanta, pero esta guerra de trincheras va a demorar, ¿qué? Meses. Inclusive van a pasar una Navidad ahí, cuando Alemania pensaba que todo esto se iba a desarrollar en solamente 2 semanas. Y luego la batalla de Somme, que es en donde gana la ofensiva aliada
en donde la ofensiva aliada fracasa. Alemania saca fuerzas de flaqueza y sigue avanzando. El único problema es que está muy débil, está endeble. Alemania ya no puede más. Y es por eso que llega la guerra de momentos finales, en donde en el frente oriental, Alemania puede respirar tranquilo, ¿no? Porque para 1818 Rusia se retira de la guerra a través del Tratado Brest-Litovsk, que es el que busca reorganizar el sistema político ruso después del estallido de su revolución, ¿no? Y bueno, Alemania mueve todo su ataque al frente occidental, o sea, todo el frente lo mueve para el occidente, pero aún así ya es un frente desgastado, es un ejército también saturado, ¿no? Y es por eso que aparece la derrota alemana en la batalla de Marne, y con eso se acaba la Primera Guerra Mundial. Aparece el armisticio de Compiègne. Hay que tener cuidado con Compiègne porque esto no es el documento final de la guerra, son 6 meses de alto al fuego en donde Alemania deja de atacar, ya nadie va a atacar, ha terminado la guerra. Vamos a ver en esos 6 meses cuál va a ser el castigo ejemplar de Alemania, quién va a ser el que va a liderar este sistema de castigos. Pues Estados Unidos a través de su presidente Woodrow Wilson. Woodrow Wilson va a proponer los 14 puntos, 14 maneras, 14 formas de poder castigar a Alemania por lo que ha hecho, ¿no? Porque Alemania ha querido dominar el mundo y no le ha salido bien ahora, pero si hubiera salido bien, entonces todos hubieran sucumbido en las consecuencias. Entonces, en esos 14 puntos, ¿no es cierto?, está la firma del Tratado de Versalles de 1919. En ese Tratado de Versalles, que es el segundo Tratado de Versalles de la historia, el primero ya lo habíamos visto en la independencia de las 13 colonias, se estipula que Alemania perdería todas sus colonias a favor de los aliados, o sea, de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Le entregaría los territorios a los países vecinos, que debería pagar una fuerte indemnización, o sea, debería pagar la deuda de guerra, que siempre es un problema porque Alemania no le va a pagar solamente a un país, le va a pagar a todos los aliados. Se reduce su ejército a 100.000 hombres, o sea, prácticamente lo desmantelan, le quitan las armas, y esto es lo que a Alemania lo golpea en su sistema nacionalista y provoca una revancha que luego va a ser desarrollada para la Segunda Guerra Mundial. Nacen movimientos nacionalistas contra el Tratado de Versalles, que es lesivo para ellos, es prácticamente un insulto. Nacen movimientos como el partido nazi, ¿no es cierto? El partido nazi, que va a organizar entonces el levantamiento alemán en lo que se conoce como el Gran Milagro Alemán, que es el periodo entre guerras, y por supuesto después el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en donde Alemania buscaba resarcir todo el daño que los aliados le habían causado durante la Primera Guerra Mundial. En consecuencia, tenemos aproximadamente 20 millones de personas, ¿no? Imagínate, es una cifra bastante elevada. Desaparecen los imperios que apoyaron a Alemania, como el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco-Otomano y el Imperio Ruso, pero el Imperio Ruso no porque haya apoyado a Alemania, sino porque se ha llevado a cabo la Revolución Rusa, y entonces ahora estamos ya frente a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas desde el año 22. Surgen los nuevos estados en Europa como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría, que algunos van a ser repuestos porque Polonia ya existía en el periodo moderno, y emergen los Estados Unidos como el primer poder de política internacional. Se va a volver alguien muy poderoso, y el presidente Woodrow Wilson propone la creación de Sociedad de Naciones. ¿Qué es la Sociedad de Naciones? Es la institución que busca velar por la paz mundial y evitar nuevamente el avance de una guerra, lo cual no pudo ser desarrollado porque tú sabes que Alemania inició una Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos continúa esa Segunda Guerra Mundial, del cual va a salir victorioso y prácticamente amo y señor de todo el mundo, compartiendo el poder con la bipolaridad entre ellos, bueno, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora nos vamos con las preguntas. Bien, vamos con la pregunta número 1 y dice: sobre las ideologías del siglo XIX, indique cuáles son los enunciados verdaderos o falsos según corresponda. El liberalismo propone la lucha de clases. Eso es falso. Falso. El liberalismo propone la libertad individual
de cada ciudadano, porque ellos tienen un poder para elegir y ser elegido. No estamos hablando de grupos, estamos hablando de individuos. Uno de los representantes del conservadurismo es Metternich. Eso es verdadero. Recuerda que Clemente de Metternich es uno de los más grandes desarrolladores de este concepto. Los nacionalismos exaltan el orgullo patrio. Eso es verdad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque te había dicho, el amor al terruño, a su defensa y a su mantenimiento para la organización de todos en una sola nación. El socialismo científico cree en una transformación pacífica. El científico no, ese es el socialismo utópico. El socialismo utópico sí, creen que se pueden organizar tanto los industriales como los proletarios y llegar a un acuerdo. En cambio, en el científico no, en el científico lo que se busca es la eliminación de la propiedad privada, pero no se habla de la comprensión entre ellos. Eso es falso, por eso tu clave es la letra C. Falso, verdadero, verdadero, falso. Pregunta número 2 dice, a partir de la tercera década del siglo XIX estallaron revoluciones liberales de origen burgués en Europa Occidental. Es una de las consecuencias de la revolución del año 48. Nos están preguntando por la última revolución, ¿verdad? Esta es la que se hace en contra de ¿quién? En contra de Felipe I, que es el rey burgués, por el problema de los banquetes, y con eso se termina ¿qué cosa? Se termina el sistema de monarquía constitucional. Muy bien, entonces dice, Carlos X renunció al trono, ¿no es cierto? En la del 48 no es Carlos X, y Carlos X tampoco renuncia, Carlos X lo votan, o sea, este no es. Fin de la aristocracia en Francia. No, porque en realidad ya el sistema aristócrata de estamentos ya había terminado con la Revolución Francesa. Luis Felipe de Orleans ganó las elecciones, no gana las elecciones Luis Felipe de Orleans. Recuerda que a él lo propone, no por él mismo que va a las elecciones, sino que lo propone el sistema burgués. Surge la primavera de los pueblos en Europa. Eso es verdadero. Eso quiere decir que ya no va a haber un gobierno rígido, centralizado del rey, sino que es un efecto que promueve otras revoluciones respecto a Europa. O sea que eso va a ser como si fuera el hito o el comienzo de otros levantamientos que van a terminar con todos los rezagos de la restauración que había dejado la última parte de la Revolución Francesa. Por eso tu clave es la letra A. Solo 4. Pregunta número 3 dice, durante la segunda mitad del siglo XIX se dio la expansión del trabajo mecanizado, surgen las nuevas fuentes de energía, la producción en masa de bienes de consumo, así como la creación del motor a combustión interna. Las anteriores características pertenecen a... Bueno, eso es muy sencillo. Cuando te dicen trabajo mecanizado, ¿no es cierto? Y nuevas fuentes de energía, se están refiriendo a una segunda etapa de la revolución industrial. El trabajo mecanizado altamente desarrollado con una producción muy acelerada en masa. Y las fuentes de energía nuevas como el petróleo y la electricidad. Por eso tu clave es la letra C, la segunda revolución industrial. Pregunta número 4 dice... A partir de la información presentada en la siguiente fotografía, podemos afirmar lo siguiente. Bueno, aquí en esta fotografía se ve de izquierda a derecha al mariscal de campo alemán Hindenburg, al centro al Kaiser Guillermo II y a la derecha al general Ludendorff. Esta foto es del 8 de enero del año 17 y nos pregunta qué cosa podemos afirmar de esto. Bueno, dice, evidentemente se relaciona con la Segunda Guerra Mundial. Con la segunda no. Con la Primera Guerra Mundial. Los líderes son representantes de la Triple Entente. No es, si es el Kaiser Guillermo, es Hindenburg, que son Alemania, entonces esto es la Triple Alianza. Dice la número 3, los personajes son destacados del Segundo Reich de la Primera Guerra Mundial. Eso es cierto. Recuerda que todos son del ex imperio alemán. Y el número 4 dice, la fotografía se tomó durante la Gran Guerra. Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, es lo mismo. Es por eso que tu clave es la letra E. 3 y 4.
Sin más por esta semana, no olvides que tenemos una cita tú y yo la próxima semana.